La desmagización del ojo. Bataille y los surrealistas. La hegemonía de la imagen fue debilitada fuertemente por el trasfondo de la guerra en la mente del hombre. En un lugar donde el gas, el humo y los constantes estallidos de las explosiones eran en todo momento parte de la supervivencia, la vista ya no era confiable. En las trincheras, donde solo podían ver sus pies llenos de lodo, el cielo ilimitado sobre su cabeza era el único escape de esta visión. Tanto para los pilotos que contemplaban el campo de batalla como una alfombra estampada, así como los soldados en tierra, el cielo era el único medio inmutable que aún permanecía. En la historia interna del propio cubismo, ese giro se vio reflejado en la transición desde su fase analítica hasta su fase sintética. El cielo, escribe Lid, está cargado de una importancia enorme. Debe ser la residencia del observador, que se ve luchar a sí mismo en medio de la pesadilla de la guerra, pues sólo así el ojo podrá sobrevivir al desmembramiento del cuerpo. En el arte, esto se vio reflejado con una búsqueda de retorno a la claridad y a la lucidez visual. En París esta nueva atmósfera se manifestaba en la decreciente popularidad del cubismo, en el resurgimiento del interés en los serenos lienzos de Seurat, en la sobriedad inédita de las inquietudes mostradas por artistas como Robert Delaunay, Pablo Picasso y Juan Gris. La invención del equipo de camuflaje recalcó esta idea. La aparición de un enemigo invisible hacía dudar más aún de la confianza de la vista. Para el soldado de las trincheras, las señales auditivas tomaron mayor importancia que la percepción visual, trazando la línea entre la vida y la muerte. Este tipo de condicionamiento no es algo fácil de cambiar. La visión del hombre fue cegada. Su percepción de la imagen cambió. Cuando regresaron a casa, las imágenes habían perdido el color. Entre los intelectuales surgió una inquietud por hablar de una pérdida de confianza en el ojo, y comenzaron a generarse nuevas preguntas sobre la visión. La discusión se fue convirtiendo cada vez más en un enfoque violento de la Francia en guerras. Pero, en la mente de Georges Bataille, esto conformaría su idea de abolir la visión que surgiría tras la guerra y que tendría un carácter más violento. Es hora de abandonar el mundo del ojo civilizado y de su luz. Bataille, escritor, antropólogo y pensador francés nacido en 1895, escapó del ejército alemán en 1914 junto a su madre, forzado a abandonar a su padre ciego, al cual regresaría a buscar para encontrar su cadáver. Esto fue uno de los puntos que marcaría su percepción sobre la visión, que algunos años después plantea la idea de poner en riesgo la vida en el campo de batalla como una gozosa liberación de las preocupaciones egoístas y mezquinas. La vida es conflicto, insistía. El valor del hombre depende de su fuerza agresiva. Un hombre vivo considera la muerte como el cumplimiento de la vida, en lugar de verla como una desgracia. Sus textos invocan a la ceguera y están llenos de muerte, violencia, erotismo y transgresión religiosa. Comienza una asociación carnal entre la falta de visión con los orificios del cuerpo. Símbolo de vigilancia terrorista, también representaba la ceguera liberadora a través de la cual los residuos eran desechados. De sus múltiples obras, la serie más destacable es la que se asocia con el propio ojo, el cual se encadena con imágenes de huevos, de testículos y del sol. Una segunda cadena se compone de los líquidos que se asocian a esos objetos, lágrimas, yemas, esperma y de otros como la orina, la sangre y la leche. En una pieza breve titulada El ano solar, escrita en 1927 y publicada con dibujos de Masson 4 años después, se identificaba a sí mismo con el sol, pero con un sol pródigo en agresión violenta, más que en iluminación benigna, una sucia parodia del sol cegador y torrido. Era un sol que ama la noche y trata de copular con ella. Quiero que me degüellen, escribía Bataille, mientras violo a la muchacha a la que hubiera podido decir, tú eres la noche. Un sol así podía unirse con un ano, el más oscuro de los agujeros posibles. En otro breve ensayo escrito en 1930, Bataille invoca al sol putrefacto como un antídoto contra el elevado sol de la tradición occidental dominante. El último se basaba en el prudente rechazo a clavar la mirada en él, y el primero en la voluntad destructiva de hacerlo.
Esas dos formas de concebir al sol se representaban en el mito de Ícaro, que busca el sol de la elevada belleza, pero es destruido por el sol vengativo de la combustión. En cierto sentido, cabe calificar de invertido al Ícaro de Bataille, puesto que cae dentro del sol en lugar de caer en la tierra. El último de los términos de Bataille fue el ojo pineal, inspirado por la filosofía de Descartes. En dicho término imponía la necesidad de ver aquello que no debe ser visto, como el segundo sol establecía, el instinto salvaje que separa la racionalidad del hombre. En el surrealismo surge la idea del hombre sin cabeza como ejemplo de liberación de la prisión de la mente. Bataille se convirtió en una figura en torno a la que se reunieron una serie de surrealistas desafectos, como Caillois, Leiris, Masson, Robert Desnos, Roger Victrac y Georges Limbourg. Por otro lado estaba André Breton, escritor, poeta y teórico del surrealismo. Fue reconocido como el fundador y principal exponente de este movimiento. Breton manifestó en más de una ocasión su postura en contra de los pensamientos de Bataille. Sentía una repugnancia por lo que él llamaba las obsesiones pornográficas de Bataille. Breton ve una contradicción entre la defensa de la violencia de Bataille y su carrera como bibliotecario. Imágenes vienen al hombre, no pueden ser forzadas a aparecer. La frase «debemos convertirnos en videntes» se manifestó en creaciones verbales y obras plásticas y dio pie a la reflexión crítica. Bataille afirmaba únicamente que estaba interesado en las cosas más viles y corruptas. Era indiferente a todo lo que fuera útil. Breton pensaba: M. Bataille pretende que los demás comportan sus obsesiones, y precisamente por esto no puedo hacernos creer, diga lo que diga, que se opone como un bruto a todo sistema. Bataille no era el único con esta visión. El trauma de la guerra quedó plasmado en visiones angustiosas del surrealismo. Los artistas tenían un estilo único que reverenciaba los sueños y el inconsciente. Pese a la guerra, aún permanecía un lenguaje poético, aun si se veía lúgubre o cargado de esta violencia. Utilizaron técnicas como el collage, frottage, calcomanías y fumage. Ya no se representaba lo que el ojo veía, iba más allá, adentrándose en la mente del hombre. Las ideas, pensamientos, comenzaron a ser plasmados y buscados en la cruda realidad del día a día. Las nuevas tecnologías fueron parte importante de esto. El cine y la fotografía aumentaron los medios para poder expandir estos horizontes. Las diferentes visiones de los hombres eran vistas y reproducidas de maneras ilógicas, que antes hubieran sido rechazadas. Pero después de experimentar tal crudeza, el refugio visual se convirtió en un espacio irreal. La fotografía ayudó a los surrealistas con su búsqueda de lo maravilloso. Levantó un escándalo y los surrealistas usaron la duplicación como una estrategia porque destruye la condición de una obra como única y permite la manipulación de la imagen. La duplicación implica que en automático se ha añadido una copia, que el único pierde el efecto y puede ser conservado a través del tiempo. Esta fotografía, esta noción de un tiempo, un estancamiento, una especie de montaje internalizado. El hombre, que había quedado ciego por la lúgubre penumbra bélica, aprendió a ver con los sentidos.